Bienvenido a ALB, a la aventura, un podcast de Next Step Education. Bienvenidos a ALB, a la aventura, un podcast de Next Step Education. Uno que si tú como nosotros eres un apasionado de estudiar en el extranjero o tienes este sueño, pues no te podrás perder. Aquí hablaremos de muchísimos temas relacionados como migración, política y mucho más. Así que bienvenidos a este nuevo programa en esta tercera temporada, no es cierto, segunda. Segunda temporada, me adelanté, segunda discúlpenme. apenas. Segunda apenas, es que a mí me urge ya que grabemos mucho más. Y la verdad, chicos, es un placer que nos vuelvan a acompañar en este podcast. Y hoy estamos de manteles largos, Ángel. Exactamente, tenemos un invitado de honor y muchas gracias por acompañarnos. Tenemos el gusto de contar con el licenciado Guillermo Reyes. Andrés, por favor. Claro, sí, sí. La verdad es que es un honor contar con alguien de este calibre, que cuenta con el título de diplomático, cónsul, con más de 25 años de carrera que lo certifican y lo avalan en esta parte de relaciones internacionales. Uh-huh. Y pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Guillermo Reyes, un aplauso yo digo, ¿no? Bravo. Un honor tenerte con nosotros. Andrés, Ángel, es un placer estar con ustedes. De verdad que es un gusto poder comunicarme con ustedes y con su auditorio. Algo que a mí me interesa mucho es que los jóvenes que nos escuchan aprendan algo, rescaten alguna información de la que les vamos a compartir. Déjame hacer una precisión. Yo soy miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano y en efecto tengo más de 30 años de experiencia. Esto es algo que a mí me gustaría compartirles porque muchos jóvenes a veces no tienen estos elementos para poder entender a qué se dedica un diplomático, a qué se dedica un cónsul, claro, cuáles son las diferencias, y con mucho gusto podemos platicar de ello. Muchísimas gracias. Creo que la intención de tenerlo con nosotros es justamente darle a conocer a las personas que están interesadas en estudiar en el extranjero o hacer cualquier viaje de placer, que existe esta protección, ¿no?, que otorga el gobierno mexicano a través de diplomáticos como ustedes, y es sumamente importante que las conozcan, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta forma van a poder hacer un viaje más seguro. Más responsable. Más responsable, exactamente. Entonces, creo que este programa va a ser muy interesante para todos los que nos ven. Y, por favor, cualquier información que sea de su necesidad, rescátenla de aquí y sigan investigando. Porque usted, gente que nos ve o que nos escucha en Spotify, se preguntará de qué se va a tratar el tema del día de hoy. Pues bueno, pues va muy relacionado. Usted que no conoce qué hace un cónsul, qué pasa con este apoyo diplomático que tenemos en otros países, pues el día de hoy es que tu sueño de estudiar en el extranjero no se vuelva una pesadilla. Porque no nos organizamos, porque no conocemos, porque no nos programamos. Y nosotros, generalmente lo que pasa es que uno dice, yo quiero irme a estudiar a otro país. Y crees que es muy fácil, ¿no? Crees que es poner el dedo en el mapa y decir, ay, voy a ir a Europa, qué padre. Pero no consultas ni política, leyes, qué es lo que necesitas, requisitos, todo eso. Pues hoy, chicos, vamos a tratar de cubrir todas esas pues incógnitas que se pudieran presentar al momento de hacer este plan. Y bueno, la pesadilla, ahora sí que vámonos por partes. La pesadilla empieza desde antes de irse, ¿no? Yo creo que empieza desde que te programas, desde que no te programas, mejor dicho, no sé si estén de acuerdo. Totalmente. ¿Cuál tendría que ser el primer paso? Creo que el primer paso es, más allá de investigar sobre qué carrera quieres estudiar o qué idioma quieres estudiar en cierto país, claro, es comenzar a ver qué necesitas tú saber del país, ¿no? Es decir, qué leyes tienen, qué cultura tienen para ver qué cambios culturales van a tener con respecto a lo que tú estás acostumbrado a hacer aquí en tu país. También saber a quién acudir, a dónde acudir en dado caso que tengas algún tipo de imprevisto, ¿no? Porque desgraciadamente siempre puede haber imprevistos en los viajes al extranjero, y es por eso que tenemos al experto, ¿no? Qué bueno que comentas eso, Ángel. Hay dos elementos básicos. Yo creo que es fantástico que una persona tenga expectativas y que tenga ganas de seguirse preparando, mejorando, estudiando. Y si lo pueden hacer en el exterior, qué bien, aprovéchenlo. Pero háganlo, como tú decías, de manera responsable. Y para eso yo les tengo 3 sugerencias básicas. Yo creo que la primera es, infórmense. Hoy tienen acceso ustedes a las redes sociales, a las páginas de internet, a información que encuentran en todas partes, pero hay que tener cuidado con la información que uno recibe, hay que saber dosificarla. Entonces la primera sugerencia es acudan a los sitios
de las instituciones que son responsables de ofrecer este tipo de servicios. Y déjenme de hacer la primera publicidad. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene información para toda la gente que quiere viajar. Tenemos la Guía del Viajero. Los invito a que conozcan la Guía del Viajero y la encuentran en nuestra página de internet sre.gov.mx/Guía del Viajero. Por ahí pueden empezar. Perfecto, pues ya escucharon los que están en Spotify, pero los que están en YouTube, aquí les vamos a poner en el resumen del video toda esta información para que ustedes pues tengan acceso a estas plataformas e inicien este plan de estudiar en el extranjero. La verdad es que es bastante buen tip. Sí. Empezando desde ese plan, ¿en qué nos ayuda esa plataforma? ¿Qué es lo que nos ofrece? Mira, lo primero que te dice es precisamente la información a la que se refería Ángel. Si tú quieres ir a algún sitio que está fuera de México, cualquiera que éste sea, tienes que saber más de a dónde vas, qué requisitos te piden, cuál es su historia, qué idioma hablan, cuál es su cultura. Bueno, pues todo eso lo encuentras en la Guía del Viajero. Para empezar te va a decir, si tú quieres salir del país, necesitas un pasaporte. Hay que empezar por lo básico. Claro. Este sería mi segundo punto. Tienes que preparar tu viaje. Claro. No solamente tienes que informarte, tienes que tener los elementos para poder estar en el lugar a donde quieres dirigirte. Ya sea que quieras estudiar o que quieras estar de vacaciones o que quieras ir a trabajar, cualquier escenario, lo que necesitas es cubrir los requisitos y hacerlo de manera ordenada, segura y responsable. Totalmente, y creo que en este caso, ahora nos toca a nosotros hacer publicidad. Next Step siempre estamos de la mano con nuestros clientes justamente en explorar todo eso, esa documentación que necesita el estudiante, ¿no? Por supuesto, básico el pasaporte. Y dependiendo del programa que vayan a estudiar, puede ser una visa o no, dependiendo también de la duración del programa. Puede ser también los seguros de gastos médicos, en este caso que también en muchos países es obligatorio tenerlo, a menos que se tenga ya un seguro nacional que cubra también en el extranjero. Y bueno, y ciertos requisitos que puede pedir ya país por país, ¿no? Cada país es independiente, entonces cada país también tiene sus propios requisitos, los cuales nosotros se los podemos otorgar a ustedes, por supuesto, les decimos qué es lo que necesitan y los vamos acompañando, ¿no? Paso por paso para llegar a obtener toda esa documentación que los países al que quieren ir a estudiar están requiriendo. Pero también, si nosotros tenemos ese servicio hacia el cliente, también el cliente tiene que saber, o las personas, no solo el cliente, las personas que quieren estudiar en el extranjero, tienen que saber que tienen que tener una organización primaria, ¿no? Identificar, hemos tenido muchos casos, por ahí hablábamos en un podcast, de gente que quiere estudiar su carrera en Japón, pero no habla japonés y ni siquiera habla inglés, ¿no? Claro. Entonces, que no se preparan desde ahí, ¿no? De conocer el idioma, de saber qué tipo de monedas y qué tipo de requisitos necesita para poder estudiar en esos países. ¿Hay alguna plataforma que nos indique qué requisitos necesita, por ejemplo, algún estudiante? ¿Cada país tiene alguna plataforma? Mira, sí, Andrés. Para empezar, la Guía del Viajero te da una idea amplia de qué es lo que cada país te exige para poderlo visitar. Como decía Ángel, algunos te exigen visa, otros no. Pero si tú vas a los países comunes, que son nuestros vecinos del norte, como Estados Unidos y Canadá, vas a requerir una visa. ¿Qué es una visa? Pues es el permiso que te da el país al que te vas a dirigir para que tú puedas entrar. Ese permiso lo establecen ellos, no depende del gobierno de México, pero tú tienes que cubrir el requisito y es una responsabilidad individual. Más allá de que tengas organizaciones como la de ustedes que los asisten y que los apoyan, es correcto. Esto es una responsabilidad de la persona que está viajando, porque tienes que cubrir varios aspectos. El primero de ellos es que tienes que demostrar un arraigo al país al que perteneces, en este caso a México. Alguien que te apoye económicamente o que tengas un trabajo o que tengas alguna propiedad aquí que indique a los cónsules de esos países que te van a evaluar para poderte ofrecer la visa, que tú vas a regresar a México, que no te vas a quedar a trabajar allá o a vivir allá. Eso es algo elemental y básico. Sin embargo, no todos los países te piden visa. Hay algunos otros en los que tú puedes viajar solamente con tener tu pasaporte. El pasaporte mexicano, aparte de que es uno de los más avanzados del mundo en términos tecnológicos, también tiene una gran capacidad de aceptación alrededor del mundo.
Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, doble nacionalidad con Estados Unidos, son ciudadanos americanos, pero también son mexicanos, y prefieren viajar con su pasaporte mexicano, porque con el pasaporte mexicano no tienen complicaciones para entrar a ese país. Wow. Pero eso es algo que ustedes tienen que averiguar precisamente con respecto al lugar a donde te quieres dirigir. El sitio al que tú te refieres puede ser, para empezar, este sitio de la Guía del Viajero, pero también cada país tiene una embajada que tiene una página de internet y que te ofrece esa información, a lo mejor en el idioma en el que están hablando ellos, ¿no? Si vas a Japón, seguramente lo tendrán en inglés también, pero tú necesitas conocer un poco de japonés, conocer un poco de la cultura del país al que te vas a dirigir, porque aquí viene un segundo elemento. Tú tienes que conocer los usos y costumbres del lugar a donde vas, porque tienes que respetar sus normas, tienes que respetar sus leyes. Todos los países tenemos culturas distintas, idiosincrasias distintas, y no te puedes comportar de la misma manera. Sí. Hay que recordar que cada uno de ellos tiene la capacidad de aplicar sus leyes y de aplicar sanciones. Claro. Y a veces las sanciones son extremas. Sí. A nosotros, a la luz de nuestra cultura mexicana, nos puede parecer extremo que te castiguen, por ejemplo, por llevar un poquito de alcohol en la sangre. Nosotros ya tenemos la experiencia aquí en México de los alcoholímetros, sí. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, son mucho más estrictos y te puede costar un impacto directo no solamente en tu licencia de conducir, sino en tu proceso migratorio. Entonces tienes que tener cuidado con todo eso, tienes que ser un viajero responsable. No, y tomar en cuenta que, digo, ahorita hablamos de Estados Unidos, ¿no? Pero hay países todavía más estrictos, hablamos del Medio Oriente. Tienes que investigar de principio a fin cuáles son las leyes y a qué vas, ¿no? ¿De qué eres responsable tú como persona al ir a ese país? O también, por ejemplo, como bien comentó, lo de la cultura, ¿no? En este caso, nosotros como mexicanos estamos muy acostumbrados a gesticular mucho con las manos, ¿no? Hacemos muchas señas. Para nosotros es normal y por supuesto que no es falta de educación ni nada, porque a eso estamos acostumbrados, pero en otros países muchas de las señas que nosotros hacemos son consideradas como ofensas. Sí, ¿no? Eso me pasó justamente en un viaje a Europa, platicando así normalmente en un restaurante, una persona se me acercaba y me decía, oye, ¿por qué se están peleando? Ajá. Y yo, no nos estamos peleando, yo creo que hablamos muy efusivo. Ajá, sí. Pero es este choque cultural, ¿no? Que también va de la mano de que no investigaste tal vez, o no sabes cuál es la cultura a la que vas. Y aquí me gustaría preguntar, tú has radicado en ciudades como Washington, Texas, San Francisco, Ginebra. ¿Cómo te enfrentaste a este choque cultural? ¿Hubo un problema ahí? ¿Hubo alguna situación? Mira, he tenido la oportunidad de vivir en diferentes partes del mundo gracias a que represento a México con mucho orgullo y que soy miembro del Servicio Exterior Mexicano. Entonces nosotros tenemos un proceso de adaptación que te permite asimilarte y adaptarte al lugar a donde vas, claro. Porque estamos cuando menos 2 años y hasta 4 años en cada lugar. Entonces tienes un periodo de ajuste que te permite entender mejor el lugar a donde te encuentras. Uh-huh. El reto es a veces la familia, porque nosotros naturalmente estamos trabajando, estamos en la oficina, pero la familia tiene que llegar también a lo regular, a la vida cotidiana, al supermercado, a la escuela, a todo lo que la sociedad te implica. Sí nos ha costado un poco de trabajo adaptarnos, nada del otro mundo, porque esto es un ritmo de trabajo al que te habitúas. Y además, como es mi trabajo, pues lo hago lo más rápido que puedo, porque a mí me corresponde precisamente orientar a las personas que van a llegar a estos sitios para que también se asimilen de la mejor manera posible. Uno de los objetivos que tenemos nosotros cuando estamos asistiendo y protegiendo a los mexicanos en el exterior es la adaptación al lugar a donde están llegando para que se integren de la mejor manera a la comunidad y contribuyan también a esa comunidad de destino en la que se encuentran. Nosotros creemos que la migración es un factor positivo dentro de la sociedad. Todos contribuimos de alguna manera. No solamente ofrecemos, también recibimos. Esto es una contribución de 2 vías, una contribución positiva de 2 vías, que a veces no es entendida, a veces es limitada a cuestiones como las remesas, por ejemplo.
Sin duda, los mexicanos generan muchos ingresos a México a través de remesas, pero no es lo único que hacen. También contribuyen con información, con ideas, con educación, con cultura, y todo eso enriquece a la sociedad, enriquece a nuestras familias, nos enriquece a nosotros como individuos. Claro. Lo que sí es muy importante es que no perdamos de vista es que todo esto requiere responsabilidad, preparación, información y tener los elementos básicos cuando estás viajando. Por ejemplo, los muchachos que van a ir a estudiar a cualquier parte del mundo tienen que llevar no solamente su pasaporte y su visa, que eso es algo elemental. Cuando viajan tienen que llevar cuando menos los números de teléfono de emergencia de sus familiares, saber a quién se le tiene que llamar en caso de que ocurra alguna eventualidad. Claro. Y si están en el exterior, tienen que recordar que la red consular o las embajadas de México están allí para servirles y para asistirlos. Todos los datos de contacto los encuentran otra vez en el directorio de la Cancillería mexicana. Hay un espacio dedicado precisamente a decirte cómo contactar a tu embajada más cercana o al consulado más cercano. Ellos son los que te pueden asistir y orientar. Y ahorita entramos, si quieres, en lo que es la protección consular. Justamente Perfecto. Es lo que te iba a preguntar. Muchas de las preguntas que teníamos en redes sociales o que veíamos alrededor de redes era la protección consular. ¿En qué consiste? ¿Cómo la obtengo? ¿Qué pasa con la protección consular? ¿Llamo al consulado? ¿Cómo le hago? Yo creo que tenemos que empezar por decir qué es la protección consular, claro. Porque algunas personas se confunden. Nosotros empezamos este programa diciendo que tienen que viajar de manera responsable y segura. En efecto, yo coordino la protección y la asistencia consular en Estados Unidos, básicamente. Okay. Pero esto representa el 95% de los actos de protección que realiza el gobierno de México alrededor del mundo, porque ahí está concentrada la población de México en el mundo. La diáspora mexicana está particularmente en Estados Unidos y Canadá. Pero también atendemos a través de nuestra red de embajadas en los otros países, cualquiera que sea la situación. Pero nosotros lo que hacemos es asistir y proteger a las personas que se encuentran en alguna situación vulnerable. Okay. Lo primero que tenemos que evitar es ser vulnerables. ¿Cómo evitas una vulnerabilidad? Bueno, pues en principio preparándote, protegiéndote, conociendo el lugar a donde vas y evitando caer en el rompimiento de las normas del lugar donde te encuentras. Tienes que portarte bien. Claro. Ese es el mensaje. Público, por favor, pórtense bien. Estaba lloviendo. Perdón. Ya se fue. Ya se fue. Un Lolita Ayala. Estaba lloviendo justamente que hubo un mexicano que osó apagar la llama eterna de Francia. Sí. Pues haciendo... No de la mejor forma. No de la mejor forma. Claro. No lo voy a mencionar aquí. Una ofensa. Una ofensa muy, muy grande. Señores, por favor, no hagan eso cuando vayan al extranjero. Dejen el nombre de México en alto. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, esta persona, ¿qué le sucede? Primero con el país y después ya directamente con México. Mira, para empezar habría que destacar que lo que hizo fue algo irresponsable. Sí, desde luego. Que a lo mejor cuando lo haces en México piensas que no va a pasar nada. Pero cuando tú estás en un territorio extranjero con normas específicas, bueno, pues puede que eso sí tenga consecuencias y puede que te detengan por faltas a la moral o por faltas al orden público, y depende del lugar donde te encuentres, las sanciones pueden ser extremas. Hay países que son totalmente distintos a nosotros, que tienen culturas mucho más estrictas y que tenemos que entender eso. Hay gente, por ejemplo, que piensa que llevar un poco de marihuana o cocaína es algo normal y cotidiano y que los jóvenes lo hacen. Bueno, pues eso no es cierto y además va en contra de nuestras normas, de las nuestras. Pero hay algunos países que no solamente los sancionan, sino que los sancionan de manera extrema. Y hay países asiáticos, por ejemplo, que pueden llevarte hasta la pena de muerte. Entonces, cuando tú te enfrentas a una situación de este tamaño en el exterior, sin duda tienes que acercarte a recibir asesoría y protección, pero nosotros no vamos a cubrir tus responsabilidades. El gobierno de México te asiste
y te protege en los términos que permite el derecho internacional y las normas del país. Pero si las normas del país son muy específicas, a lo mejor lo más que podemos hacer es orientarte para que consigas un buen abogado. Cada quien se hace responsable de sus actos. Claro, no te van a apapachar, no te van a decir, vengo por ti, vámonos de regreso a México, ¿no? Tienes que cumplir tu sanción derivado de lo que hayas hecho, quiero suponer. Y eso depende de cada caso. Sí, Nosotros tratamos de asistirte y orientarte, por ejemplo, algo que establece el derecho internacional es la notificación consular. Cuando una persona está en el exterior, tiene derecho a llamar a su cónsul, a llamar a su representante diplomático. Ustedes pueden comunicarse con nosotros y las autoridades locales saben que eso puede ocurrir y que tiene que ocurrir. Esto es muy importante porque nosotros no podemos proteger a una persona que no pide nuestra asistencia. Lo hacemos a petición de parte. Si tú por alguna razón, alguna extraña razón, no quieres que el gobierno de México te asista y te proteja, no te podemos ayudar. ¿Puede llegar a ser hasta ignorancia? O sea, que el mismo nacional piense que los cónsul realmente no ayudan o que piensan que con un abogado local pueden estar mejor o algo así. Es que la mayor parte de la gente no sabe qué hace un cónsul. Exactamente. Bueno, buen punto. Tienes toda la razón. Déjame darte un ejemplo rápido y ahorita pasamos, si quieres, a lo que es un cónsul y lo que hace un consulado. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que es detenida, que no tienen una situación migratoria regular, que a lo mejor pasaron de manera arbitraria a la frontera, y al ser detenidos no quieren comunicarse con el cónsul porque piensan que los vamos a denunciar ante la migración. Cosa que no es cierto, pero ellos no lo saben. Puede ser ignorancia. Parte de lo que nosotros hacemos es ofrecerles información a los mexicanos que se encuentran en esta situación para que sepan que su mejor aliado es el gobierno de México a través de la red consular. Porque nosotros lo que tenemos es información, asesoría, aliados estratégicos, abogados dedicados precisamente a asistirlos en temas como migración, por ejemplo. Hay otros aspectos. Pero nosotros lo que estamos tratando de hacer es ayudarlos para que su situación pueda ser superada. No siempre se consigue, pero tratamos de hacerlo. Déjenme entrar rápidamente a qué es lo que hace un cónsul y por qué lo hace. Sí. Miren, para empezar, debo decirles que los cónsules de México en el exterior son miembros de carrera del Servicio Exterior Mexicano que trabajan al amparo de la Convención de Viena de Relaciones Consulares, que les dan facultades para poder asistir a los mexicanos que se encuentran en una situación vulnerable ante las autoridades del país en el que se encuentran, Estados Unidos, Canadá, cualquier otro país. Pero también tenemos que respetar dos leyes más, no solamente las convenciones, tenemos que respetar las leyes de México y las leyes del país en el que nos encontramos. Entonces, todo eso tiene que ser combinado para poder asistir a una persona. Imagínense ustedes aquí en México que llega un extranjero y que quiere hacer lo que quiere hacer, porque se siente protegido por su país. Bueno, pues resulta que no. Claro. Su país lo va a asistir, lo va a proteger, pero también va a tener que respetar las leyes de México. Claro. Si violó las leyes de México, va a tener que ser sancionado. Y sin duda van a tener también el acceso consular, sus cónsules van a poderlos orientar y asistir, les van a poder ayudar con un abogado. A veces lo que hacemos es orientarlos con el abogado apropiado. Porque aquí hay también mucha información falsa y muchas personas que quieren abusar de las personas que viajan. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información, hay que tener mucho cuidado con quién te está asesorando. Procuren que sea alguien que cuando menos el gobierno de México a través de su red consular o de sus embajadas les esté garantizando que es una persona confiable. Ahora tengo otra pregunta. Mencionó el tema de los abogados. ¿Es como un servicio que presta el gobierno de México de manera gratuita a los connacionales en el extranjero? ¿O sí se llega a cobrar por algo, por algún tipo de concepto? Eso es muy importante. El gobierno de México no defiende de manera automática a los mexicanos en el exterior. Los asiste y los orienta. Y les ofrece opciones con abogados confiables, abogados consultores, que son gente
que tienen alguna alianza estratégica con la representación diplomática que se trate, pero no defendemos directamente a una persona. ¿Por qué? Porque no somos responsables de sus actos. Totalmente. Cada quien es responsable de sus actos. Nosotros lo que garantizamos es el respeto de sus derechos humanos y del debido proceso. Oh, perfecto. Eso es lo que hacemos. Pero si tú te portas mal, tú tendrás que asumir tus propios gastos. Si tú quedas debiéndole a alguien, tú tendrás que asumir tu deuda. Claro. Si tú estás viajando sin dinero, tú tienes que financiar tu viaje. El gobierno de México no te lo va a financiar. Nosotros lo que hacemos es asistirte en casos de extrema vulnerabilidad. Si te enfermaste, bueno, lamentablemente hay mucha gente que se muere al momento de cruzar, por ejemplo, la frontera de manera irregular, cuando no están pasando por los puntos de entrada y se van por los puntos más difíciles, como es cruzar el desierto. Entonces, en esos casos nosotros podemos asistir. Pero cuando tú estás viajando de manera responsable, pues no necesitas al gobierno para que te ayude. Tú tienes que responder por ti mismo. Sin embargo, el gobierno de México sí te asiste, sí te orienta, sí te apoya, te ofrece las herramientas para que puedas tú, de alguna manera, defenderte. Ahora, viendo la otra cara de la moneda, donde yo no cometí un delito, sino soy víctima de un delito. Perdí mi pasaporte, perdí mi visa, me robaron o me dejó el vuelo. ¿En qué situaciones o hasta dónde llega la asistencia consular? Eso es una gran pregunta, Andrés, porque en efecto hay que recordar que la asistencia consular tiene que ver con el contacto con las autoridades del lugar. No necesariamente con los servicios, no necesariamente con las líneas aéreas, ni con los hoteles. Ellos tienen un contrato de servicios directamente contigo. Nosotros sí te podemos asistir en caso de que pierdas tus documentos, te los roben, seas víctima de un delito, ahí sí te podemos asistir y orientar y te puedes acercar con nosotros. Y como en la mayoría de los países hay autoridades que se encargan de darle seguimiento a este tipo de situaciones. ¿Qué pasa aquí en México? Si tú eres víctima de un delito, tienes que ir a la fiscalía a presentar una denuncia. Bueno, en el exterior, mutatis mutandis, ocurre exactamente lo mismo. Tienes que ir a la oficina de policía a levantar una denuncia. Pero ¿qué pasa si llevas esa denuncia y no tienes una identificación y no saben quién eres porque perdiste tus documentos? Entonces, nosotros te orientamos a hacer todo eso. Si tú pierdes tu pasaporte, puedes acercarte a la representación consular. Y bueno, aquí entra una siguiente sugerencia. Cada vez que ustedes viajen, lleven consigo una copia de su pasaporte, de su visa de preferencia de manera digital. Hoy todos utilizamos el teléfono para hacerlo y lo tenemos en nuestra nube. A veces también pierdes tu teléfono. Bueno, pues ten acceso a tu nube y ten ahí tus documentos más importantes, incluyendo tus reservaciones de boletos de avión, tus reservaciones de hotel. Y nosotros te podemos orientar y te podemos asistir. También podemos asistir a las personas mexicanas en cuestiones civiles. Si tú tienes un enfrentamiento de carácter comercial con alguien, bueno, a lo mejor te podemos orientar y te podemos acercar con algún abogado. Hay momentos en los cuales sí te podemos ayudar. Por ejemplo, una persona que tiene el vuelo hoy en la noche y perdió su pasaporte. Bueno, pues tú te acercas y aunque no tengas cita y aunque no tengas forma de demostrar que tú eres quien dices ser, te acercas al consulado y buscamos alternativas para que puedas viajar. Ok, sí, esto es bien importante porque justamente alguien en una plática muy similar me decía, no, pues es que si me deja el vuelo, pues me acerco al consulado para que me reparen. Y que me regresen. Y que me regresen. No, señor, no, chicos, los que nos están escuchando, los que nos están viendo en YouTube, pues no va a pasar eso, no te van a regresar, no te van a pagar tu vuelo de regreso. Como bien dijimos desde el principio del programa, tenemos que ser viajeros responsables. Tener todo ya, espero que ustedes estén tomando nota, lápiz y papel, de todo lo que estamos diciendo, de todos estos tips que se han estado dando, de cómo cuidar tus documentos, de cómo prevenir cualquier accidente, en medida de lo posible.
porque sabemos que el ir a otro país, a cualquier país, no hay uno en específico, pues es también parte de arriesgarte. Claro, no, incluso estar aquí en mismo México, ¿no? Es arriesgarse. Entonces, siempre hay que estar preparado para cualquier tipo de situación, pero sí entender, ¿no? Que el consulado es un respaldo que tenemos del gobierno de México en el extranjero. No nos va a resolver toda la vida, por supuesto, no va a cubrir todos nuestros gastos, simplemente nos va a respaldar en dado caso que tengamos alguna contingencia, alguna vulnerabilidad, como bien decían, y que nos podemos acercar a ellos para estar como cobijados en este caso, ¿no? Sin embargo, no se van a hacer responsables de lo que es nuestra responsabilidad. Eso hay que dejarlo muy en claro, ¿no? Sobre todo porque la mayoría este podcast es para estudiantes y la mayoría son personas jóvenes. Exacto. ¿No? Que a lo mejor cuando somos jóvenes no dimensionamos muchas veces las cosas que hacemos. Clásico. Y te quieres comer el mundo y de repente te ves a los 18, 19 años en un antro de París porque estudias allá. Entonces, pues te vuelas. Y mira, déjenme comentarles dos cosas. Qué bueno que cosas. comentas lo de los jóvenes. Yo creo que la responsabilidad empieza desde que eres joven. Y sobre todo cuando estás estudiando, creo que tienes que hacerlo de manera ordenada, hacerlo bien. Diviértete, no te metas en problemas. Sí. Pero entonces aquí tengo un par de comentarios. El primero, tienen que saber que la protección consular que México ofrece es única en el mundo. Esto que les estoy comentando es un modelo a seguir en todos los demás países, incluso países que tienen grandes flujos migratorios como China, la India, Bangladesh, algunos países asiáticos, voltean a ver a México para ver cómo lo hacemos nosotros para asistir y proteger a nuestra comunidad mexicana en el exterior. Porque aunque lo hacemos con limitaciones, lo hacemos de manera muy intensa y con un enfoque pro persona. Ustedes deben de saber que nuestros embajadas y consulados son lugares seguros. Nosotros no discriminamos a nadie. No importa tu orientación sexual, no importa si tú tienes una religión diferente, con que seas mexicano es suficiente. Mexicano o mexicana, te vamos a apoyar. Eso sí es muy importante. Tienen que ser mexicanos porque no podemos apoyar a las personas que tienen, por ejemplo, doble nacionalidad. Los que tienen doble nacionalidad son protegidos por el país donde se encuentran. Imagínense ustedes ahora aquí, que están en México, que tuvieran la nacionalidad americana. Bueno, pues ustedes no pueden acudir a su gobierno si son mexicanos también, porque entonces tendrías un privilegio diferente. Tú, al momento de estar en México y ostentarte como mexicano, eres igual que todos nosotros. Todos somos iguales. No discriminamos a nadie, pero tampoco otorgamos privilegios solamente por una nacionalidad distinta. Lo que sí hacemos es acercarte a tu consulado, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa es una parte. La otra parte es que cada vez que viajas, les recomiendo que además de que compren su seguro de viajero, que es muy importante, tienen que registrarse en el Sistema Integral de Registro de Mexicanos en el Exterior, el SIRME. Es una página de internet que también está en la Cancillería, que lo que hace es obtener tus datos en caso de que ocurra alguna eventualidad. Ojalá que nunca ocurra, pero si llegase a ocurrir, nosotros tendríamos forma de contactarte o a ti o a tu familia. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que hay un terremoto en otra vez algún país asiático. Bueno, si nosotros no sabemos que tú estás viajando por aquel país y sabemos que hubo un terremoto allá, nosotros nos vamos a comunicar con toda la gente que se registró en el SIRME. Les vamos a mandar un correo electrónico y les vamos a decir, oye, estamos evacuando, por ejemplo, a los mexicanos que están allí a través de esta ciudad. Pero si tú no estás registrado, pues no vas a recibir esos elementos. Y tu familia tampoco va a saber que tú estás allá, porque nosotros no le vamos a poder comunicar a tu familia que ya estamos en contacto contigo. Claro. Oye, eso está buenísimo, o sea, porque es también prevenir mucho de lo que estamos hablando, nuestra organización. ¿Nos podrías ayudar a repetir cómo es el registro para esto? Con mucho gusto, se llama SIRME, SIERME. Y tú entras a través de la página de la Cancillería Mexicana, sre.gov.mx, SIRME, y entonces simplemente pones tus datos. Te van a pedir tu nombre, tu dirección, tu correo electrónico, tus puntos de contacto de emergencia.
tu novia, tu esposa o tus papás, a quien tú quieras poner. Lo importante es que podamos comunicarnos contigo. Hay muchos, todos nosotros hemos viajado alguna vez y resulta que te vas como si fuera lo más normal del mundo. Y afortunadamente no pasa nada y regresas y ni te enteraste que existía el CIRME. Bueno, yo creo que es importante que todos sepamos que este registro está para nuestro servicio, sobre todo para prevenir, como tú decías, Andrés, alguna situación que ojalá que nunca se presente. Claro. Es como los seguros. Tú compras un seguro y a lo mejor no pasa nada y piensas, a veces lo que quieres es no usarlo. Exacto. Pero si se llega a usar, ahí lo tienes. Sí. Y sobre todo, el gobierno de México atiende, en este caso, a 130 millones de mexicanos que están en México, más los 38 que están en el mundo. Este es un mundo de personas, o sea, 160 millones de personas. No todos viajan, pero los que viajan tienen que estar registrados para que nosotros los podamos asistir en caso necesario. Y creo que también es importante no obviarlo. Y lo digo por una experiencia personal. Mi segundo viaje, el anterior que tuve, ya conocí esta página, ¿no? El CIRME. Pero yo dije, bueno, entonces yo cuando cruce la frontera, cuando vaya allá en migración, pues va automáticamente, pues el gobierno va a saber que iba a salir del país, ¿no? Yo lo obvié, ¿no? Y hasta mi viaje anterior, que fue mi luna de miel, fue donde ya registré a mi esposa y me registré yo. Y fue muy sencillo en realidad, ¿no? Como lo mencionas, muy, muy sencillo. ¿De dónde te fuiste? Cuéntanos. A Tailandia. Asia. Entonces, es muy sencillo el registro en realidad y creo que sí tiene muchos beneficios, como bien comenta. Para entrar al gobierno de México, que uno está afuera. Y en dado caso que haya cualquier tipo de catástrofe, que siempre las pueda haber, el mismo gobierno nos puede empezar a buscar, ¿no? Eso es lo que entiendo. Pero, ¿hasta dónde llega esta? O sea, me buscan, me pueden regresar a mi país. Ejemplo, estoy en Japón y hay un terremoto. Si hay algún desastre natural, me buscan, me sacan del país. ¿Cuál es la función aquí del CIRME? Mira, todo depende de la situación. Cada caso es diferente. Claro. No siempre podemos hacer evacuaciones. A veces lo que te podemos decir es cómo salir del país o en qué momento hacerlo. Todo depende del desastre que estemos hablando, de la crisis que estemos comentando, de su magnitud. Porque a veces es simplemente una información. Oye, ten cuidado con esto. Hay algunos países en este mundo convulso en el que vivimos que tienen otras circunstancias. Si estás en una situación de guerra civil, por ejemplo en Sudán, pues tenemos que decirte, oye, el país está complicado, tienes que tomar tus medidas de prevención. Hay algunos que ya no quieren salir, aunque tú les digas, a lo mejor están casados, tienen compromisos, están trabajando y no se van a salir de ese país, pero cuando menos ya les avisaste que hay una situación crítica. Claro. Si hay una situación de terremoto, por ejemplo, bueno, entonces a lo mejor tenemos que acudir con otro tipo de ayudas. Imagínate tú que en un terremoto, pues a lo mejor el aeropuerto también se destrozó. Entonces cada situación es distinta, pero buscamos alternativas. No somos el único país que está representado allí. A veces hay organismos internacionales como la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, que también ofrecen ayuda. Y lo que hacemos es buscar opciones comunes para aliviar a la gente que se encuentra en esa situación. Podemos salir por carretera, a lo mejor les ofrecemos alternativas para salir. A veces podemos transportar a estas personas o por tierra o por avión. No siempre se puede hacer y sobre todo a veces hay ocasiones únicas en las que lo podemos coordinar y organizar. Claro. Ya después pues tienes que asumir tu propia responsabilidad. Cada caso se ve de manera distinta. Por ejemplo, en Estados Unidos cada semana nos enteramos de temas lamentables, tiroteos, desastres, huracanes. Bueno, pues así es la geografía y a veces así es la sociedad. Tenemos que estar conscientes de eso. Wow, la verdad es que, oye, el tiempo pasa volando.
Da para más. Da para más, da para más. porque el hecho de planear un viaje responsable, pues implica muchísimos puntos, ¿no? Ya lo habíamos comentado, el que valides todo esto que ya platicamos anteriormente. Chicos, por favor, piensen bien a dónde se quieren ir, háganlo de manera responsable, consulten las plataformas necesarias de todo lo que ya les dimos aquí. A mí, yo quería tocar también el tema de las visas, cuando te la rechazan 3 veces, todo eso que también nos preguntaban mucho en redes sociales, pero espero que nos puedas acompañar en un segundo programa. Con mucho gusto, encantado. Ustedes me dan la fecha y nos organizamos. Por supuesto, muchísimas gracias. Hacer de esto una serie. Exacto, una serie, ¿no? Una serie, porque lo hacemos para ustedes, chicos, para que resuelvan todas las dudas que tengan respecto a cumplir este sueño de estudiar en el extranjero. Y se vean muy seguros, por supuesto, ¿no? Respaldados con el gobierno de México. Sí, bueno, la verdad es que invaluable la participación, de verdad no tengo palabras de agradecimiento. Totalmente. Para el honor de tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias. Es un gusto, Andrés, es un gusto, Ángel, estar con ustedes y con su auditorio. Una última sugerencia, por favor, infórmense, actúen de manera responsable y con sentido común. Y se van a divertir mucho y van a aprender mucho. ¿Qué es lo que se trata? Perfecto, ¿qué es lo que se trata, no? Por supuesto. También a ti te agradezco, Ángel, aunque te veo aquí cada semana. Muchas veces. Y chicos, ya saben, si ustedes quieren estudiar en el extranjero, consulten nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y ya saben, den clic a la campanita si quieren más contenido como este y suscríbanse ahí en YouTube. Y también para los que nos están escuchando en Spotify, un saludo para todos esos viajeros y estudiantes alrededor del mundo. Esto fue ALB, a la aventura de Next Step Education. ¡Hasta luego! Este fue un capítulo más de ALB, a la aventura con Next Step Education. Te esperamos en nuestro siguiente capítulo.